están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de lengua materna para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como ustedes ya saben, me acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida. Muchas gracias, María. Qué gusto seguir trabajando con ustedes en este espacio. Y pues se les hace también la invitación a que inviten a su familia, si gustan, porque seguimos trabajando con el reportaje. Y como te hemos estado comentando, tu familia pues es un referente importante en la información que puedan brindarte para hacer tu reportaje. Y pues vamos a pedirte que pongas mucha atención, que inclusive estés recordando los temas que hemos revisado con anterioridad, porque sin duda alguna van a servirte. Exacto, pero antes de comenzar, que yo sé que ya todos están deseosos de comenzar, vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, ya con nuestras manos perfectamente limpias, ¿con qué vamos a comenzar esta sesión? Pues vamos a comenzar primero diciéndote los materiales que vas a necesitar, que son tu libro de texto, tu cuaderno, también tu lapicera o algo con lo que vayas a tomar nota. Y el propósito de esta sesión es que tú analices la información y emplees el lenguaje para la toma de decisiones mediante el diseño de las preguntas que van a conformar tu entrevista, ya que esa entrevista posteriormente va a formar también parte de tu reportaje. Entonces vamos a poner mucha atención. Esto de la entrevista lo comentamos la sesión anterior y hemos estado pues precisamente recordándote aquellos contenidos que nos han servido. Y te comentamos lo de las preguntas abiertas, preguntas cerradas, inclusive para hacer resúmenes en tus fichas de trabajo. Entonces, esta información de verdad que te va a servir para muchas otras asignaturas y en otros niveles educativos. ¿No lo crees así, María? Exacto. La verdad es que yo durante toda mi vida académica y aún ya trabajando profesionalmente, he recurrido toda mi vida en la investigación. Hay muy pocas tareas o actividades que puedo realizar sin investigar antes qué es lo que voy a hacer, cómo, cuándo. Hay veces que necesito datos, hay otras veces que hasta para poder llegar a un lugar necesita uno investigar en fuentes confiables. Muy bien. Y también la forma en que vas a concentrar esa información, tus referencias bibliográficas. Créeme que este conocimiento te va a servir todo momento, como dice María. Entonces, pongan mucha atención porque este es apenas el inicio. Pero también tenemos un buen inicio con las poesías que les hemos estado compartiendo en cada sesión y estas son del Premio Nobel del escritor Octavio Paz. Entonces, pongan mucha atención. Y la primera poesía se titula Tu nombre. Nace de mí, de mi sombra, amanece por mi piel, alba de luz somnolienta. Paloma brava tu nombre, tímida sobre mi hombro. Alameda. El sol entre los follajes y el viento por todas partes, llama vegetal te esculpen, si verde bajo los oros, entre verdores dorada. Construida de reflejos, luz labrada por las sombras, sombra deshecha en la luz. La calle.
Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo, y caigo, y me levanto y piso con pies ciegos, las piedras mudas y las hojas secas, y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro, nadie. Todo está oscuro y sin salida. Y doy vueltas y vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Vamos con el siguiente, Jardín, a Juan Gil Albert. Nubes a la deriva, continentes sonámbulos, países sin substancia ni peso, geografías dibujadas por el sol y borradas por el viento. 4 muros de adobe, bugambillas. En sus llamas pacíficas mis ojos se bañan. Pasa el aire entre murmullos de follajes y hierbas de rodillas. El heliotropo con morados pasos cruza envuelto en su aroma. Hay un profeta, el fresno, y un meditabundo, el pino. El jardín es pequeño, el cielo inmenso. Verdor sobreviviente en mis escombros, en mis ojos te miras y te tocas. Te conoces en mí y en mí te piensas. En mí duras y en mí te desvaneces. Noche de verano. Pulsas, palpas el cuerpo de la noche. Verano que te bañas en los ríos. Soplo en el que se ahogan las estrellas. Aliento de una boca, de unos labios de tierra. Tierra de labios, boca, donde un infierno agónico jadea. Labios en donde el cielo llueve y el agua canta y nacen paraísos. Se incendia el árbol de la noche y sus astillas son estrellas, son pupilas, son pájaros. Fluyen ríos sonámbulos, lenguas de sal incandescente contra una playa obscura. Todo respira, vive, fluye. La luz en su temblor, el ojo en el espacio, el corazón en su latido, la noche en su infinito. Un nacimiento oscuro sin orillas, nace en la noche de verano y en tu pupila nace todo el cielo. Paz Octavio, Libertad bajo palabra, obra poética 1935-1957, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, páginas 15, 16, 32, de la 38 a la 39 y 78. Y María, ¿qué te parecieron estos poemas? Espero que hayan puesto mucha atención en casa, porque hay un juego de palabras que, pues, por ejemplo, cuando está hablando de la Alameda y que menciona el verdor y que si las luces y las sombras, y entonces uno escucha las palabras y a lo mejor piensa que nada más está hablando literal de una sombra o no, pero está hablando de cómo se ve la luz. Entonces espero que hayan puesto atención y que intenten imaginar pues estas imágenes que nos ponen. Sí, y que también pensamos que a veces en estas comunidades urbanas de la ciudad no hay espacios bonitos, como pues nuestro referente que tenemos, la Alameda, y otros espacios donde también pues uno reflexiona, uno valora, se siente a gusto precisamente en este tipo de espacios que vale la pena cuidar y que también son inspiración para poesías tan bonitas como estas. Y fíjate, María, que a veces me pregunto si tuviéramos esa oportunidad de entrevistar a estos escritores como Octavio Paz, como Andrés Enestrosa, Juan José Arreola, que pues ya no están con nosotros, pero qué interesante habría sido hacerles una entrevista. Exacto, y conocer pues un poco de todo, de su vida personal, de qué es lo que piensan ahora ellos, de cómo es nuestra cultura el día de hoy, cómo ven nuestra ciudad, cómo ven el país, la literatura del día de hoy, la música del día de hoy, saber qué opinan. Sí, precisamente la entrevista pues es una herramienta fundamental para conseguir
información de primera mano. Entonces sería una fuente primaria y de verdad sería muy enriquecedora. Nosotros tuvimos algunos ejemplos que en algún momento alguien más pues realizó entrevistas a Andrés Enestrosa, a Juan José Arreola, que son las que compartimos en estas sesiones de lengua materna. Pero ahora pues vas a tener tú la oportunidad de diseñar otra entrevista, aunque con otra finalidad. Y precisamente cuando haces una entrevista es muy importante que tengas claro el propósito de esa entrevista. ¿Con qué finalidad la vas a hacer? Entonces, ahora que estás elaborando tu reportaje, pues tú debes ubicar entre tus subtemas de cuáles necesitas todavía más información y la persona a la que podrías entrevistar para obtener precisamente esa información. Y hablando de esto, María, ¿tú cómo vas con tu información? Pues he de confesar que así, más o menos, porque precisamente desarrollando un subtema que es el de la gastronomía, pues me encontré con una cantidad de información, la verdad, bastante limitada. Entonces estaba pensando en entrevistar a alguien que nos pudiera, pues, aclarar un poco más sobre la gastronomía en Huichapan. Así es, María. Y fíjate que me pongo a pensar que precisamente, pues, las amas de casa, que son las que cocinan, las abuelitas, aunque también hay hombres, déjame decirte que yo estoy pensando precisamente en una persona del sexo masculino que sabe guisar muy bien y conoce la gastronomía de Huichapan, entonces creo que lo podemos considerar dentro de nuestra lista. Pero también pues tú cuando vayas a hacer tu entrevista, cuando necesites esta herramienta, considera también esa persona que te puede ayudar con esa información. También piensa en las posibles preguntas, eso también ya lo comentamos la sesión anterior. Ve haciendo una lista y pensando qué preguntas puedo aplicar para rescatar esta información específica sobre este subtema. Y te voy a invitar a que revisemos la página 51 de tu libro de texto, que esto ya lo hicimos la sesión anterior, pero vamos a rescatar la información que viene ahí para recordar precisamente por qué nos están sugiriendo aquí que realicemos una entrevista. Y dice ahí la entrevista como fuente de información. Y ya leímos la primera parte, ahora voy a leerte este fragmento que dice: el siguiente paso es elaborar un guión para la entrevista que contendrá las preguntas que podrías realizar. Nosotros ya trabajamos con un guión radiofónico. Sí. María, ¿a ti qué te sugiere esta palabra de guión para la entrevista? Pues me suena a que en realidad podría ser una guía de las preguntas que nosotros podríamos realizar a la persona, pero con la diferencia de que se podría cambiar dependiendo de lo que la persona responda. Pues sí, María. Por ejemplo, nosotros cuando preparamos un guión, estamos precisamente anticipándonos un poco a ese momento de la entrevista y tenemos que estructurar nuestras preguntas pues de una manera ordenada, verificar también cuántas son prudentes, porque no podemos llegar con una lista de 60 preguntas para entrevistar a alguien, o que quizá esas preguntas no sean tan claras. Entonces, en un guión, tú vas a concentrar esas posibles preguntas, las vas a revisar su ortografía, si son claras y si la respuesta que te van a proporcionar realmente te está dando información relevante para el subtema o tema del que tengas duda. Entonces, el guión nos va a ayudar precisamente a estructurar nuestras preguntas y el desarrollo de toda nuestra entrevista. Otro aspecto importante es que tú puedas contactar a la persona con anterioridad y pues preguntarle si está dispuesto o dispuesta a proporcionarte una entrevista, comentarle más o menos cuánto tiempo consideras abarcar en esa entrevista para que se valore el tiempo, el día. Entonces, este guión pues nos va a ser de mucha utilidad. Y en la misma página 51 de tu libro te dice el subtema, preguntas para una entrevista. Con tu equipo presenta al grupo una lista de temas sobre lo que les gustaría preguntar al personaje seleccionado. Asimismo, puedes investigar en diferentes fuentes y elaborar notas. Tanto la lista de temas como las notas son un recurso para apoyar la elaboración de las preguntas para la entrevista. Pues María ya revisó información sobre la gastronomía de Huichapan. Precisamente por eso tiene algunas dudas y esas dudas que ella tiene en torno a esa información pues le van a servir mucho para las preguntas que va a ocupar en su entrevista. De hecho,
ya tiene por ahí un borrador y en un momento se los vamos a presentar. Pero antes de presentarles el borrador, quiero compartirte el concepto de entrevista. Entonces vamos a verlo para que tú lo tengas claro y lo puedas, pues después en algún momento anotar si quieres en tu cuaderno o tengas las ideas más importantes. La entrevista es una técnica utilizada para recabar datos. Es un instrumento que adopta la forma de un diálogo coloquial. Es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. María, ¿tú has visto en algún programa o en algún lado? ¿Qué sabes de las entrevistas? ¿Algún referente que tengas? Sí, en los programas que son de los que se llaman de opinión o en los noticieros, he visto que en ocasiones invitan a alguna persona a que pues hable o de su vida, de su trayectoria, o bien que pues hable de un tema en específico. Muy bien, María. Y las podemos nosotros encontrar, por ejemplo, en los programas televisivos, pero también hay en revistas, hay en periódicos. Entonces, pues si quieres, tienes la oportunidad de revisar más o menos cómo se hace una entrevista o ver las entrevistas que se han realizado, pues también te pueden dar una idea de la extensión de las preguntas, de cómo se plantean. Y te voy a compartir un esquema donde vienen también unos pasos a seguir para tu entrevista. María, ¿me ayudas leyendo el primero? Por supuesto, dice, prepara una lista de preguntas adecuada al tiempo pactado para la entrevista. Pues es lo que te comentamos hace un momento. Tú elaboras tu lista y defines cuántas preguntas también en función de la persona a la que vas a entrevistar. Pero sí es importante que ya tengas tu lista de preguntas previamente hecha y no en ese momento en que estás entrevistando a la persona estés descartando preguntas. El siguiente punto, María, ¿me ayudas, por favor? Revisa que cada pregunta sea clara y breve para evitar hacer preguntas innecesarias. Aquí también es lo que te comentamos hace un momento. Tú puedes revisar tus preguntas y quizá te des cuenta que algunas pues se parecen y podrías cambiarla por otra pregunta, o quizá la información que te están brindando con la respuesta a esa pregunta pues no te sirve tanto, entonces la puedes omitir. El siguiente punto. Revisa que las preguntas estén bien redactadas y tengan un orden y coherencia. Pues también si vamos a hablar sobre gastronomía, en este caso, pues también tenemos que estructurar nuestras preguntas con coherencia, lo que vamos a preguntar, un orden. No podemos a lo mejor intercalar de un tema y de otro. Claro, si tú consideras que son dos los temas donde necesitas recabar esa información, la persona que elegiste para la entrevista lo sabe, lo puedes hacer, pero primero de un tema y después del otro tema para que también tenga una secuencia coherente, lógica a tu entrevista y también le permita al entrevistado pues contestar de esa manera. Y por último tenemos el de las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. María, ¿tú te acuerdas de las características de las preguntas abiertas? Sí, son aquellas preguntas en las que uno puede elaborar sobre un tema. Y en las preguntas abiertas también vamos a tener una respuesta más amplia, una opinión. Entonces, cuando tú estás planteando precisamente esta pregunta abierta, pues puedes imaginarte qué tan extensa va a ser la respuesta también, cuánto puedes abarcar con esa pregunta abierta, o también puedes plantear preguntas cerradas. Y, por ejemplo, aquí en preguntas cerradas, pues puedes preguntar algún dato muy preciso, quizá dónde podemos comprar o consumir tal producto en Huichapan, y te van a referir a lo mejor lugares muy específicos. Entonces, pues tú puedes optar por algún tipo de esa pregunta abierta, cerrada, o primero plantear preguntas abiertas, después preguntas cerradas. Esto tú lo vas definiendo en tu guión. Muy bien. Pues espero que esta información te sea de mucha utilidad. Y ahora, María, vamos a ver el borrador que tienes. Sí. Para que pues ahí revisemos cuáles son las preguntas que María piensa plantear en su entrevista, si les va a hacer alguna modificación. Y la primera pregunta, pues vamos a, obviamente, cómo se llama, para que nos dé su nombre la persona a la que vamos a entrevistar, cómo conoció la gastronomía de Huichapan, cuáles son los platillos más representativos de este lugar,
sabe preparar algunos, ¿cuáles? Entonces ahí ya tenemos, si se dan cuenta, preguntas abiertas también, cerradas. En la pregunta número 2, ¿ese qué tipo de pregunta crees que sea, María? Es una pregunta abierta. Muy bien, entonces seguramente ahí la persona que estamos entrevistando pues nos va a brindar información, pues a lo mejor, no sé, si se dedica a, tiene algún restaurante, alguna fonda, o nos va a decir, pues a lo mejor al cocinar con la familia, aprendí o conocí la gastronomía de Huichapan. En la pregunta número 3, ahí tenemos cuáles son los platillos más representativos de este lugar. Pues es una pregunta cerrada, nos va a dar una respuesta también limitada. Sabe preparar algunos, cuáles. Ahí también tenemos una pregunta cerrada, también se limita a cierto... por ejemplo, cuando nos dice saben preparar algunos platillos, nos puede decir sí o no, o algunos, ¿no? ¿Cuáles? Y ahí también nos daría pues una cantidad también de nombres de platillos. ¿Nos podría describir brevemente el procedimiento? Ahí esa es una pregunta abierta, porque también nos va a explicar el procedimiento, entonces vayamos listos para tomar nota o para no perder detalle de la información que nos puede dar. ¿Cuáles son los ingredientes que se usan con mayor frecuencia en la comida de Huichapan? ¿Qué alimentos se consumen directamente de la naturaleza? ¿Cuáles son las bebidas típicas? ¿Qué nos recomendaría comer en una visita por Huichapan? Pues me parecen muy bien tus preguntas, María. Creo que ya nada más podríamos afinar unos detalles para el momento en que estés frente a la persona entrevistada. Y con esto, pues queremos nosotros invitarte a que vayas redactando tu guión. Aquí María planteó ese número de preguntas. Realmente no hay un número límite de preguntas. Tú puedes plantear las que consideres necesarias, pero también que esto sea en función del tiempo de la persona a la que estás entrevistando. Muy bien. Bien, y ahora vamos a unas preguntas. A más preguntas. Sí. Y esta nos las manda Laura de Cuernavaca, Morelos. Y nos dice, ¿puedo dar a conocer las preguntas al entrevistado con anterioridad? Sí, es prudente y fíjate que esto sería también muy conveniente porque la persona precisamente va preparando sus respuestas. Si en alguna tiene duda o algún dato no está preciso, inclusive puede buscarlo y ya va a estar listo también para la entrevista. ¿Listo o lista? Y Hugo desde Ciudad Obregón, Sonora, nos pregunta, si durante la entrevista llegara a surgirme otra pregunta, ¿puedo anexarla? Sí, también lo puedes hacer. Inclusive como lo comentamos en el concepto, llega a darse tanta familiaridad entre la plática en la entrevista que de repente, pues sí, nos surge una pregunta, la podemos plantear, pero también si fuera a lo mejor no estuviera como muy dentro del tema, puedes preguntarle al entrevistado. Puedo anexar una pregunta o le quiero hacer una pregunta más, tiene tiempo, y pues ya la planteas. Pues esas son todas las preguntas que nos llegaron el día de hoy. Maestra Gaby. Sí, y tenemos unos consejos finales. Ya nada más, para que tú te pongas a preparar tu entrevista ya, entonces te comparto estos últimos consejos para que los revises. Y primero tienes que tener preparadas las preguntas. Hablar con claridad, estar tranquilos, seguros y cuidar también nuestros gestos, que no demuestren aburrimiento o sorpresa o así como no estás de acuerdo con algo, entonces cuidar eso. Ser uno mismo, hacer una pregunta a la vez, escuchar con atención al entrevistado, anotar las respuestas, pero si te es posible y el entrevistado lo permite, puedes grabarlas, no tratar de imponer ninguna respuesta, ser respetuoso y cordial, hacer preferentemente preguntas cortas y agradecer al entrevistado al finalizar la entrevista. Pues ya están listos para manos a la obra. Espero que hayan anotado todos estos consejos finales que son muy importantes, porque imagínense qué vergüenza que ya hayan contestado algo y que ustedes lo vuelvan a preguntar. No. Espero que hayan tomado nota. Maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. Al contrario, María. Hemos terminado con la entrevista para elaborar un reportaje y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Gracias. Y gracias a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a la siguiente materia. Hasta la próxima. Pero antes,
a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando, 10 veces cada una, y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha, izquierda, derecha, ok, derecha, izquierda, elevamos derecha, izquierda, muy bien, bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral, muy bien, 3 más, al frente, bien estirado los brazos, otra, bien, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo, bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo y extendemos totalmente, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. 2. 1. 2, 3, respiramos, descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano, apoyamos la mano derecha, estiramos totalmente el cuerpo, bien estirado, ponemos bien la posición y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. 1, 2, tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3, perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Adiós. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Les presento a Itzel. Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg.